Vamos a comenzar la directa formalmente y tenemos un video de la congresista María Elvira Salazar refiriéndose a los altos precios de los hidrocarburos, especialmente la gasolina. Así que vamos a ver. Gasolina igual que todos ustedes, ¿verdad? Mira, vamos a poner aquí mi carro, está a 4 dólares el galón. Yo me acuerdo que el año pasado estaba a 2 y pico. ¿Qué pasó? Bueno, la administración del presidente Biden, no es porque yo soy republicana, no es porque es así, porque la administración del presidente Biden quitó todas aquellas políticas que nos hacían autosuficientes, donde no teníamos que importar. El último año de la última presidencia, no tuvimos que importar una sola gota de petróleo o de gasolina de los países árabes. Y ahora, ¿sabe usted lo que hizo el presidente Biden? Abrir las reservas nacionales. No, las reservas nacionales solamente se deben utilizar en tiempos de guerra. ¿Pero por qué lo hicieron? Bueno, porque están friqueados, como dirían los hermanos boricuas, o están asustados porque estos precios no hay quien los aguante, porque todo esto se multiplica y esto crea inflación. Cuando la gasolina es cara, ese precio se traduce y se traslada a los consumidores. Entonces, la administración del presidente Biden está un poquitico preocupada porque la inflación sigue creciendo y ellos mismos fueron los que se lo buscaron, porque no tenían que haber cambiado nada de las políticas anteriores, donde nosotros éramos, los Estados Unidos, nosotros como país éramos autosuficientes y ahora estamos utilizando nuestras reservas. No, eso no es así. Y se ve reflejado aquí en el tanque de gasolina, donde todo el mundo tiene que pagar, porque rico y pobre, blanco y negro, gordo y flaco, feo y bonito, todo el mundo tiene que comprar gasolina. Usted envíeme su comentario y dígame qué es lo que usted piensa. Yo, consumidora igual que usted, pienso así. Definitivamente, pero no le preguntes a ningún demócrata por eso, porque Biden no tiene nada que ver con el precio de la gasolina. Bueno, es que en realidad para ciertos demócratas Biden no tiene que ver con nada. Increíblemente, Biden es el único presidente de los Estados Unidos que no tiene que ver con nada. Todo lo que suceda es por culpa del presidente anterior, pero ya él está al frente. Él puede cambiar las cosas. No. Pasarás por tu vida sin saber qué has pasado. Va a ser, no sé, los 4 años si los logra aguantar, que yo no lo creo. Un año y pico, algo así, presidente, pero ahí no se podrá recordar nada que haya impulsado, nada que haya liderado, nada que haya arreglado. Yo de verdad que te digo que y lo he consultado con gente muy bien informada, y es que ni intentando ser tan mal presidente se puede ser así. A él le sale natural, le sale natural. Pero bueno, una de las cosas que no le salió muy bien fue la imposición que intentaron hacerle a todos, o a gran parte de los trabajadores norteamericanos, con la obligatoriedad de la vacuna. Bueno, pues resulta que la Corte Suprema de Estados Unidos bloquea el mandato de vacunación de Biden para los trabajadores de grandes empresas, aunque lo mantienen para los del sector de la salud. La Corte Suprema de los Estados Unidos bloqueó la disposición del presidente Biden que exigía a los trabajadores de grandes empresas estar vacunados contra el COVID. La orden ejecutiva además obligaba a presentar una prueba del virus semanalmente a quienes se negaban a inmunizarse. Los jueces del tribunal más importante de la nación dijeron que el mandato excede la autoridad del primer mandatario. Por separado, dictaminaron que un mandato de vacunación más limitado podría aplicarse al personal de los centros de atención médica financiados por el gobierno federal. Esto a mí, y lo van a escuchar mucho, el no para de impresionarme. Lo mismo si voy a un hospital, que cuando voy a una escuela, que cuando veo estas noticias. Porque usted se imagina que en Cuba salgan en el periódico que los jueces de la Corte Suprema dictaminaron que lo que dijo Raúl o lo que dijo Canel no lo pueden hacer. Y después hay gente que dice, pero ven acá, ¿de verdad tú crees que en Estados Unidos hay democracia? No, chico, no. Eso es una cosa, un cuento que te han vendido. Chicos, la democracia aquí tendrá 1 millón de problemas, pero de que hay independencia de poderes y que eso representa una garantía contra el autoritarismo, contra la tentación constante de los gobiernos de invadir y de apropiarse de las libertades individuales, eso es verdad. Mira aquí cómo los jueces, la ley,
La justicia americana dice que no es válido que el presidente del país obligue a las personas a inocularse algo que no lo quieren hacer. El cuerpo de la persona es un templo, es sagrado y, y eso se respeta. Y lo tiene que respetar el presidente de los Estados Unidos. Y eso a mí, de verdad que me llena de admiración por la democracia, por la libertad. Rusia, que ustedes saben que hace poco unos hackers rusos atentaron contra el sistema de oleoducto de los Estados Unidos, se robaron datos, se robaron dinero, hicieron una pila de cosas, pues parece que ahora lo que va a estar de moda en estos años modernos son los ciberataques. Bueno, Rusia ha preocupado a Europa y al mundo por una acumulación tremenda de tropas en la frontera con Ucrania. Muchos opinan que sería el preludio de una invasión a Ucrania, pues ahora Ucrania denuncia un ciberataque a gran escala contra el sistema informático del gobierno. El gobierno ucraniano vio afectada muchísimas de sus servicios, de sus páginas web, por un ataque informático. Ustedes saben que los rusos se han especializado muchísimo en el terrorismo cibernético y bueno, ahora parece que ante las posiciones de fuerza de Europa, de los Estados Unidos, para que no invadan Ucrania, pues han optado por un plan B y lo hacen desde la informática, desde donde se pueden causar daños también equivalentes a los de una guerra, porque usted inhabilita los sistemas de los hospitales, los sistemas de los aeropuertos, los sistemas bancarios, los sistemas de muchas cosas, y usted puede causar un nivel de caos inimaginable. Por tanto, es muy importante darle seguimiento a este tipo de ataques. Y hablando de Rusia, Rusia no descarta un despliegue militar en Cuba y Venezuela si aumentan las tensiones con los Estados Unidos. Vamos a ver este material. El vicecanciller de Rusia no descartó un despliegue militar en Cuba y Venezuela si es que aumenta la tensión con Estados Unidos. En Caracas hay reacciones a sus polémicas declaraciones. Nuestro corresponsal Luis Alejandro Laya tiene el reporte. Muy buenas tardes, Luis. Hola, muy buena tarde. Pues sí, efectivamente, el vicecanciller ruso, tras salir de una reunión con representantes de la OTAN en la que presuntamente no habrían llegado a un acuerdo inicial ante esta polémica que se ha presentado entre la OTAN, Estados Unidos, Rusia por la presión en el tema Ucrania, pues el vicecanciller ha hecho esta polémica declaración, a esta especie de amenaza en la que señalan que pues no niegan la posibilidad de establecer una base militar o tener presencia militar rusa tanto en Cuba como en Venezuela. Esto como una medida de presión a los intereses de Estados Unidos, que ha estado pues muy activo en este tema de Ucrania y todas las tensiones que ha habido con Rusia. Tendrá que evaluarse según lo que vayan pues haciendo o las reacciones que vayan teniendo el resto de los países que están involucrados en esta polémica y también la... Básicamente esto recorre hoy los titulares de los principales medios del mundo, es la noticia más llamativa que hay. Y se trata de esto, que este señor, alto dirigente ruso, ha dicho que no descarta la posibilidad de desplegar sistemas armamentísticos, probablemente de misiles o cualquier otra cosa, infraestructura militar, en Cuba y en Venezuela. Y un poco para que usted entienda cómo funciona todo esto, y que aquí en política nadie regala nada. Usted recuerda hace tiempo que los rusos le condonaron a Cuba miles de millones de dólares de deuda. De hecho, una de las deudas más grandes históricas de Cuba era con Rusia desde la Unión Soviética, porque ustedes saben cómo era de desigual esa relación. Bueno, pues creo que fueron como 133.000 millones, un número, como diría el gran filósofo el chulo, trófico. Una locura de miles de millones de dólares. Bueno, pero eso tiene un costo. Eso tiene un costo. Y el costo que tiene es precisamente la soberanía nacional de Cuba. Siempre se está hablando en Cuba de soberanía. Siempre se está hablando en Cuba de independencia. Siempre se está hablando en Cuba de no someterse a los designios de ningún imperio. Bueno, pues en la práctica todo eso es como los Estados Unidos, pero el imperio chino, el imperio ruso
han hecho lo que le ha dado la gana en ese sentido. Y mire ustedes cómo se atreve este señor de Rusia a hablar de Cuba y de Venezuela como provincia rusa. Vamos a, bueno, podemos poner cohetes en Cuba y en Venezuela. Si de verdad el gobierno dictatorial de Cuba fuera un poquito digno, ya hubiera salido en una declaración a decir, no, no, el territorio soberano de Cuba jamás será utilizado para este tema y pero no. Lo único que han dicho ante las preguntas de Sputnik, la embajada de Cuba en Rusia, dijeron que no tenían información, al respecto. Pero ¿usted cree que todo esto es bueno para la vida de los cubanos? ¿Usted cree que todo esto es bueno para mejorar las relaciones y para el futuro de los cubanos? Un país sumido en la profunda miseria y que además se preste en el siglo XXI para seguir uniéndose a los terroristas del mundo contra los Estados Unidos, me parece que es una estrategia no solamente fracasada, yo diría que es una estrategia suicida al día de hoy, más suicida todavía. Pero bueno, como Díaz-Canel está tan desesperado por buscar plata a cualquier costo, yo les recuerdo a todos que la base Lourdes, que hoy es la Universidad de Ciencias Informáticas, pero en esa base, que se llamaba base Lourdes o base Torrens, allí había un centro de espionaje ruso de último nivel. De hecho, había lugares allá adentro donde escuchaban las conversaciones entre los carros escolta del presidente de los Estados Unidos. Un centro de espionaje de los más grandes e importantes del mundo. Y Rusia le pagaba a La Habana la friolera de $1.000 millones anuales, $1.000 millones anuales desde aquellos tiempos, por esta base allí. No importa el peligro que representa esto para los cubanos. Imagínense ustedes tener en Cuba bases de países enemigos de los Estados Unidos, bases que apuntan a Miami, a todo y a otras partes de los Estados Unidos. Recuerden que los misiles que se instalaron en Cuba durante la crisis de los misiles tenían un alcance que podían desde Cuba impactar incluso en Nueva York. Y vuelvo y repito, la gente se impresiona y la gente se pregunta, oye, pero siempre nos están poniendo en la lista de países terroristas, de que esto, bueno, porque es que el pueblo cubano no tiene ninguna participación en estas decisiones, en estas políticas, pero bueno, los dictadores que están ahí y que sí toman estas decisiones nos meten a nosotros en el problema sin preguntarnos, sin saber si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Recuerden que en la crisis de los misiles estuvimos a punto de desaparecer y nos enteramos de eso décadas después, porque nadie en Cuba tenía noción alguna de la magnitud, la profundidad y el peligro de aquella gran irresponsabilidad del señor Fidel Castro. Y qué casualidad que en medio de todas estas declaraciones, tensiones, Rusia descarga donativo en Cuba en medio de tensiones con Estados Unidos. La embajada rusa en La Habana publicó en su cuenta de Twitter el arribo el pasado 13 de enero de 24 toneladas de ayuda humanitaria, incluyendo trajes de protección médicos, multiuso y jeringas, etcétera, etcétera. Y ahora la pregunta es, ¿y cómo sabemos que todo eso que venía ahí es lo que dicen ellos? ¿Cómo estar seguro de que no es otra cosa? Si Cuba mandaba azúcar para Corea del Norte y eran misiles y eran aviones, y en otro buque que salió de Cuba era droga lo que iba. ¿No se acuerdan de eso? Porque hay una mala memoria del carajo. Y ahora en medio de que Rusia está diciendo o está mencionando la posibilidad de un despliegue armamentístico en Rusia y en Venezuela, llega un avión cargado de cajas. Y dicen ellos que son guantes y jeringuillas. Esto se puede complicar, señores. Esto se puede complicar. Y ahí está de nuevo la isla de Cuba metida en el centro de un conflicto entre dos grandes potencias militares del mundo. De nuevo Cuba en el medio.